Yo soy de la tierra, soy hijo de la madre tierra. Soy consciente de que pertenezco a una república, a un país, pero sobre todas las cosas pertenezco a la tierra. Soy hijo de la tierra, todos lo somos. Nosotros no somos dueños del petróleo, no somos dueños del oro, no somos dueños de nada. Solamente aquí en la tierra, el sagrado oficio que el Padre nos dejó fue ser guardianes, cuidar todo esto. El viento es nuestro aliento, el fuego nuestro espíritu, la tierra nuestro cuerpo, el agua nuestra sangre. Ese es el rezo que nosotros como pueblos originarios aquí en el Abya Yala siempre pronunciamos. Es como esa oración católica, como el Padre Nuestro. Ya es tiempo de concientizar a nuestra generación. El día de mañana no podemos dejar la madre tierra árida, hecha un completo basurero. Este es el momento en donde nosotros debemos pensar conscientemente de que nuestros actos voluntarios o involuntarios ha repercutido en que la madre tierra se sienta cansada de nosotros, sus hijos. La madre tierra es la única madre que nos da vida, que nos da agua, que nos da todo. Por más que nosotros la maltratemos, la pisotemos, ella nunca nos agrede, no nos va a ofender. Ya es tiempo de enseñar a nuestros hijos de que sin ella no somos nada. Ya es tiempo de sembrar árboles, de ser más conscientes de nuestras propias acciones, de cuidar nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestras acciones. Si cuidamos nuestro pensamiento, ese pensamiento se vuelven palabras. Si cuidamos las palabras, esas palabras se convierten en acciones. Son nuestras acciones lo que en realidad demuestran quiénes somos, para dónde vamos y el por qué estamos acá. Manejamos todos los poderes, pero nos falta algo, manejar el poder de amar y el poder del perdón y del respeto. Si cuidamos estos tres preceptos, habrá equilibrio en toda la tierra. Cuidar los lugares sagrados, los lugares de poder, sentarnos al lado de un abuelo, de una abuela, para que nos enseñen a vivir humanamente. Nosotros sufrimos al ver de que la sociedad, las grandes multinacionales llegan a un lugar y pretenden dañar todo ese equilibrio, sustrayendo metano, sustrayendo petróleo, que es la sangre vital de la madre tierra, sacándole sus costillas a través de muchos mecanismos, aparatos, alta tecnología. Ya conquistamos los mares, conquistamos el aire, conquistamos el fuego. Tenemos tecnologías, pero somos víctimas de nuestro propio invento. Somos consumistas, pero ¿hasta qué punto el consumismo es bueno y es malo? Nosotros como pueblos indígenas luchamos no para dañar a la madre naturaleza, luchamos es para preservarla y cuidarla, embellecerla sembrando plantas. A través de las medicinas como el yagé, hemos visto cosas que pueden suceder y ya están sucediendo en el futuro. Ya es tiempo de retomar las medicinas tradicionales, mirar a través de ellas, estudiarnos nosotros mismos y cambiar todo ese pensamiento de ego, de materialismo. La vida del ser humano está prendido desde un hilito. Al no cuidar la madre tierra, al no cuidar madre agua, al no cuidar el padre fuego, al no cuidar sus palabras, sus pensamientos ni sus acciones. Todo está acá, no necesitamos tanto poder. Nosotros como pueblos originarios no necesitamos tener cantidad de dinero. Nosotros no peleamos para sacarle o desangrar a la madre tierra. Nosotros cuidamos, es porque somos conscientes de que ella es la única madre. El planeta Tierra es nuestra casa, es la casa de todos, para el rico, para el pobre, para el negro, para el oriental. De nada sirve tener tanto dinero si tenemos el corazón vacío. De nada sirve de que una montaña sea derrumbada. Ella también tiene vida, ella siente. De nada sirve llegar a un lugar y cortar o talar todos los árboles. Ellos son gente también. Sienten dolor. ¿Qué es lo que iremos a dejar para nuestra futura generación? Un mundo vuelto nada, un basurero. Eso es lo que nosotros no queremos. Ya es tiempo de levantarnos, tocarnos en el corazón y decir, Madre, gracias por todo lo que nos has dado, por el viento, el fuego, el agua y la tierra. Pero si nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, nos vamos a enfermar y así es la tierra.
Si la cuidamos, ella producirá frutas, todo estará en armonía, pero si la descuidamos, ella se enfermará. Se secarán los grandes ríos, los ojos de agua, los grandes árboles que son nuestros tíos y tías, se irán secando. ¿Qué es lo que en el futuro iremos a dejar para nuestra futura generación? Agua contaminada, un aire con CO2, la tierra estéril. De nosotros depende cómo educar a nuestros hijos desde la casa. Hay que ponerlo en práctica. Cuidemos la madre tierra, es nuestra madre, nuestra casa, es la casa de todo el mundo. Sobre ella vivimos, sobre ella nos procreamos, pero sin ella y si no existe ella, todo se está perdiendo. La madre tierra manda muchos mensajes, temblores de tierra, maremotos, tsunamis, desbordamientos de ríos. Es el mensaje que ella está emitiendo para que nosotros nos toquemos nuestra conciencia, más aún nuestro corazón. Todo tiene límite. Adquirir mucho poder es algo en vano. No nos hace humanos, nos hace más salvajes quizás que los animales. De nada sirve tener mucho poder, de nada sirve tener mucha cantidad de dinero, porque el dinero no se va a poder comer cuando ya la madre tierra esté estéril. El aire está contaminado, vienen muchas epidemias, pero todo esto es por culpa de nosotros mismos, por no ser conscientes de nuestros actos. Hay que preservar árboles nativos, no traer plantas de otro territorio, no traer semillas transgénicas. Los insectos como el abejorro o las abejas que polinizan las plantas para que produzcan frutas y semillas se están muriendo. Hay que hacer lo posible para poder preservar lo que el Gran Padre nos ha dejado como regalo. La vida es muy hermosa. Hay que luchar para que haya paz. No criticar, no juzgar al otro. Quizás lo que no me guste de mi prójimo, quizás sea el reflejo de mí mismo. Y solamente esa armonía se encontrará el día cuando todos los países de gran poder se sientan o se sentaran alrededor de un altar con todos los pueblos de origen ancestral. Mientras que no hagamos eso, seguiremos en el mismo camino, perdidos, sin encontrar la luz. El viento se mueve es porque tiene vida, la tierra se mueve es porque tiene vida, el agua se mueve es porque tiene vida, el fuego se mueve es porque tiene vida, todo tiene vida y todos merecen respeto, así como nosotros los humanos merecemos respeto. Ellos también lo merecen. La madre tierra merece doblemente ese respeto, por ser madre, por ser abuela. Ella todo lo da. Antiguamente nosotros los humanos vivíamos en armonía con todos los espíritus, pero en el momento cuando quisimos adquirir y ser como dioses fue ahí cuando nos perdimos. Se rompió ese equilibrio. El enemigo más fuerte es Internet. Ya nos estamos volviendo autómatas. Una pregunta, Google, que tengo que hacer una vuelta, ¡pum! Una tecla, ya solucioné todo. Ya nuestro pensamiento también se está volviendo inerte. Nos estamos basando en la forma. Ya perdimos esa capacidad de ver más hacia allá, más al fondo. Nosotros los mayores no nos basamos en la forma, nos basamos en la esencia primigenia para descubrir qué está mal, el porqué de una epidemia, el porqué de que esta planta puede curar una enfermedad, el porqué una piedra puede curar una enfermedad. La tecnología de nosotros es el tarro de anbil y la hoja de coca, mal llamada la planta que mata. Las plantas son sagradas, es nuestro pensamiento que las ha corrompido. Ellas siguen siendo plantas sagradas. Son nuestras acciones lo que corrompe una planta sagrada. Es el proceso indebido o la utilización indebida que le damos a lo sagrado. Si yo tengo un bastón y golpeo a una persona, no fue el bastón quien hirió a una persona, fui yo con mis actos, que utilicé un bastón para herir a una persona. Conectarnos con ese yo interior y con ese yo espiritual. Está ahí el camino. No está en un celular, no está en un armamento. El ser humano sin el plano espiritual se pierde. Muchas religiones, todas ellas son otra forma de gobierno. Nos cohíben, nos limitan, no nos hacen ser libres. Dios Padre Creador no está en el cielo.
está dentro de nosotros, en nuestro corazón. No lo busquemos arriba, busquémoslo dentro de nuestro ser, en nuestro interior. La religión es otra forma de poder, de gobernar, de limitar. Para nosotros, religión es la vida misma, es como yo debo cuidarme, es como yo debo cuidar a mi familia, es como yo debo cuidar estas plantas. Si yo las cuido, ellas me cuidan. Mi último mensaje es ser conscientes de nuestros actos. Toquémonos todos, no exijamos cambio, exijámonos ese cambio nosotros mismos y aceptar de que la muerte es otro camino para volver a nacer y a despertar más conciencia. No es que la sociedad esté mal, somos cada uno de nosotros. No somos conscientes, nos falta conciencia. Yo quiero, pero al mismo tiempo no queremos. Siempre hacernos dueños de nuestros propios actos, no echar culpa. Ya es tiempo de no buscar culpables. La vida es una oportunidad, pero hay que vivirla. Las oportunidades solamente llegan una sola vez. Ya es tiempo de bajar de esas nubes, asentar nuestros pies en la tierra y decir, soy humano, soy hijo de la madre tierra. Así como soy colombiano, puedo ser un portugués, un chino, un japonés, pero soy hijo de la madre tierra. No todo es fácil y no todo es difícil. Todo se puede arreglar. De nosotros depende cómo vivir. Dependiendo de cómo vivamos, tenemos la muerte. Muchas gracias. Medicina cura yo, medicina cura yo.